un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Una vez más, así como Andrés Kalavsky contó que los restaurantes habían surgido de la Revolución Francesa, hoy hablará del té y cómo el té cambió la forma del mundo y creó una de las naciones más poderosas del planeta. Hasta los puros tambores yo pensé como que nos íbamos al hip hop y te iba a decir yo, Paula Molina. Bueno, no hay una distancia tan grande entre el Estados Unidos que lanzó el té al mar y el Estados Unidos de donde salió el ¡oh! Hey. Yeah. No. Oh. Bueno, pero vamos antes al té, porque el té se tomaba en China, se tomaba en Japón, durante mucho tiempo. Las caravanas de la ruta de la seda lo llevaban. Probablemente la preferencia rusa por el té ahumado está vinculada a la ruta de la seda, porque si tú llevas un atadito de té en el camello y el camello descansa todas las noches al ladito de la fogata, porque el camello no es leso, será camello pero no es leso, Se te ahuma el té. se te va ahumando el té. Llegaba todo ahumado y los rusos decían, oye, tiene como Oye, sabor a humo. como rico. Y los otros le decían, así lo Es que así es. Así es. ¿Sabes lo señora. que nos costó? Señora, le damos. No sabe lo que nos costó ahumarlo. Cualquier cosa lo cambia. Sí, si no es le un gusta, lo proceso cambia. especial en que lo amarramos un camello para ahumarlo. Y todas las noches al lado de la fogata. Claro. Entonces, era una bebida, digamos, que circulaba muy importantemente por el mundo. Y llegó a Europa, a Francia, España, Portugal, Inglaterra, ¿sí? Y al principio costó que pegara en Inglaterra, fíjate. En Inglaterra le gustaba el café. ¿En Inglaterra? Sí, ¿En Londres a las 5 de la tarde tomaban un café? sí, y era un problema, porque las mujeres están muy enojadas con la existencia de los cafés. Otro día podemos hablar del problema de la Otro existencia día, de los cafés, pero esa es otra historia. entonces estaban ahí todo el mundo muy enojado, hasta que Catarina de Braganza, que era una princesa portuguesa, se casó con Carlos II. Ya. Y ella llegó con ganas de tomar té. Ella dijo, sirvámonos un té. Me tomaría un té. Sí, ella dijo, vamos a tomar 11 siempre que sea con tecito. Y entonces eso puso de moda el té. Y por otra parte, Inglaterra había estado produciendo café en lo que en ese momento era Ceilán. Pero hubo un hongo en lo que en ese momento era Ceilán y se murió casi toda la plantación de café inglesa. Y entonces, ya que estaba de moda y ya que no había de otra, tomemos té. Y todo el té que tomaban los ingleses venía de China. Ya. Estupendo. Fantástico. Salvo que los chinos no necesitaban nada de lo que los ingleses les querían dar. Siempre el problema con China. Es un problema, si me decimos, oiga, pero Por suerte necesitan cobre. Y lo que ha vuelto de... metales siempre querían. Metales siempre querían, ya. Pero entonces, ¿qué tenían los ingleses? Tenían oro y tenían plata. Y al principio los chinos le decían, yo, estupendo, chinito, querer negociar. Y le daban todas las reservas de té que tenían, porque China era un mercado, desde siempre, un mercado gigantesco interno. Entonces, no era tan fácil convencer a la gente de exportar el té. Ok. Entonces los ingleses necesitaban más oro y más plata. urgentemente, claro, algo que los chinos no tenían mucho interés en venderle. Claro, y el problema es que se le empezó a acabar el oro y la plata. Y todo esto además no lo hacía el gobierno británico, sino que lo hacía una empresa, digamos, paragubernamental, que se llama la East India Company. Una empresa gigantesca que tenía su propio ejército. Una megacorporación, una transnacional. Una transnacional, no, esta era de real transnacional. No tengo ninguna duda. ¿Qué hacemos? Oye, no tenemos más oro y más plata. ¿Qué hacemos? Entonces, algún brillante dijo, pues ahí lo que tenemos opio. Porque el opio se cultivaba en lo que ahora es Pakistán, Afganistán y la India. Todos territorios que había ocupado fuerzas británicas.
¿sí? Y entonces ahí se cultivaba la amapola, se producía el opio, y entonces lo que empezaron a hacer fue vender opio en China, los ingleses, contrabandeado, porque era ilegal, y lo vendían a cambio de oro y plata, que después le pasaban a los chinos para obtener té. Ya. Qué historia la del té, ¿eh? No, es terrible. Una bebida que uno la toma una cosa como suavecita. Uno la toma como relajada. Y esto llegó a tal punto que hubo guerras, porque los chinos decían, oiga, deje de mandar droga. Basta de drogarme a la población. Y entonces los ingleses, de otra manera, prefirieron aceite para ahí. Y entonces hubo 2 sendas guerras del opio, que las 2 las ganaron los ingleses, sometiendo a tremendas humillaciones al gobierno chino, lo que eventualmente acabó finalmente con la monarquía en China. Ok, o sea, es una tremenda importancia la que tiene el té. El té. Y entre medio, la East India Company, haciendo todas estas cosas, mientras buscaba la manera de empezar a plantar té en Ceilán, y mandó a Robert Fortune, que era un botánico explorador, que estuvo 10 años en China tratando de contrabandear plantas y conocimiento de cómo plantar el té en la India. Pero mientras tanto, la pobre East India Company estaba sufriendo porque había acumulado demasiado té en sus almacenes. ¿Y entonces a dónde lo mandan? Y entonces inventaron un sistema con el que Benjamin Franklin, estaba de acuerdo, en que iban a hacer como unos impuestos antes, en vez de hacer como una subasta, toda una cuestión bien enredada que se conoció como el Acta del Té. Ya, pero básicamente les iban a entregar té. Le iban a entregar té a los gringos, o sea, a las colonias americanas. Le iban a llegar té más barato para combatir el contrabando. Estaba todo el mundo súper de acuerdo, salvo que nadie le preguntó directamente a las colonias americanas, que dijeron no, porque aquí estamos legitimando unos impuestos con los que no estamos de acuerdo. Claro, o sea, ustedes a cambio del té, entre otras cosas, digamos, o sea, en el marco de las conversaciones que permiten que acá llegue té, ustedes también quieren que nosotros les pagamos un impuesto. ¿Y por qué sin que nosotros tengamos representación? Claro, ¿por qué le vamos a pagar un impuesto a ustedes si no nos dejan opinar en sus temas, no formamos parte de sus debates de ningún tipo? Y entre muchas cosas que gritaron no taxation without representation. Exactamente, a mí no me hacen pagar ningún impuesto si no me dejan votar. Claro. Y pensar que después la gente no va a votar, ¿eh? Sí, bueno, y paga impuesto igual. No, algunos no. Bueno, entonces la cosa es que se enojaron y dijeron, sí, nos quieren traer té, basta de té. Y agarran el té y lo lanzan al mar. Habráse visto, es un boicoteo. Eso es tener un suceso hablando del té. Y eso lleva así, se paran, así que me andan botando el té de la East India Company. Me están obligando a intervenir y mandarle soldados y matarlo. Y exactamente, eso dijo el gobierno en Inglaterra, y entonces tomaron represalias. Y el rey George. Claro, y entonces los gringos dijeron, los proto-gringos, digamos, las colonias americanas dijeron, ¿sí? ¿Te paráis? ¿Así? ¿Me querí tomar represalias porque yo te voto el té? Bueno, vámonos a la guerra. Y eso termina con la independencia norteamericana. Así es, fíjate que le ganan las colonias unidas chiquititas al rey de Inglaterra. Y eso crea un desbarajuste total, que digamos se resolvió más o menos al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero todo esto por Caterina de Braganza, que llegó con ganas de tomarse un té de Portugal. Llegó con ganas de tomarse un té. Pero tú sabes, y yo siento que el té está muy arraigado en la cultura nacional. ¿Tú sabes lo que es querer tomarse un té y no poder? Terrible. Hay una obra de Chekhov en que dicen, bueno, ya que no hay té, filosofemos. Que es como ya que no hay té, pensemos. Todo esto llega a la independencia norteamericana. Y hoy, en una nueva historia de comida y bebida, como habíamos dicho, Andrés Kalavsky nos ha llevado al té desde China, pasando por Rusia, la ruta de la seda, los camellos, las fogatas, el opio, los ingleses y el té que votaron los gringos en la bahía, y gracias al cual hoy son un país independiente. Así nomás. Así nomás. Nos vamos con la música de Hamilton. Buena, claro. Un padre de la patria. El padre de la patria, de la patria de ellos. De la patria de ellos, sí, uno de los padres de la patria de ellos. Así es, y que habla precisamente de cómo comienza la revolución cuando tiran el té al mar. Gracias. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés Kalavsky, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima. You disgust me. So you've discussed me. I'm a trust fund, baby. You can trust me. I've been reading Common Sense by Thomas Paine. Some men say that I'm intense or I'm insane. You want a revolution? I want a revelation. So listen to my declaration. We hold these truths.